estar de pie, Señor, te pedimos que nos bendiga con tu palabra, Señor. Háblanos, Dios bendito, ten un espíritu de revelación, Dios, en esta hora. Abre nuestro entendimiento, quita todo aquella distracción, Señor bendito, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablándonos por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este día. Estamos contentos, nos gozamos en Dios. Creo que cada día de servicio, cuando nos reunimos, aún dice la palabra de Dios que qué bonito estar los hermanos juntos en armonía, ¿va? Pero cuando podemos estar en juntos y en armonía solo por medio del Espíritu Santo. Porque pueden haber un montón de personas juntas, pero no puede haber armonía. Entonces, por medio del Espíritu Santo que viene la armonía. Voy a hablar un tema que el Señor puso en mi corazón. Vamos a hablar acerca de los justificados. Con esa palabra el Señor me estuvo ministrando esta semana. Pero también estuve tocando un versículo el domingo pasado. Estuve hablando en Romanos capítulo 8 y versículo 30. Dice su palabra: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero la palabra donde yo me voy a enfocar es en la justificó. Cuando Dios nos justificó, dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero el que ha muerto, lo justificaron. Cuando hablamos que Dios nos predestinó, dice, y nos llamó. O sea que Dios nos había, otra Biblia dice que Dios nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Y nos llamó. Entonces usted y yo, Dios nos había predestinado para estar aquí. Y para la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay ningún hombre que ha buscado a Dios, sino que por medio de Jesucristo, el único que separó la brecha fue Jesucristo. Y por medio de Jesucristo que buscamos a Dios. Hay un salmo donde dice que el Padre le revela al Hijo al que Él quiere. Y el Hijo revela al Padre. Entonces es por Dios que usted y yo conocemos a Jesucristo. Es porque Él nos provocó en nosotros. Entonces estamos predestinados para este tiempo. Y llamados, dice, nos llamaron para la santificación. Nos llamaron para la pureza. Nos llamaron para guardarnos para Dios, para vivir para Dios. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? ¿A cuántas personas no se les está predicando en este día y cuántos rechazan el llamado de Dios? ¿O cuántas veces usted y yo rechazamos el llamado de Dios? Y muchas veces hay personas que nunca alcanzaron el llamado de Dios, se fueron sin Cristo en su corazón. Pudiendo ser escogidos, pero no fueron escogidos. Pero el propósito y el plan de Dios era que fueran escogidos. Entonces, estuve hablando el domingo pasado acerca de los llamados, pero hoy me voy a enfocar acerca de los justificados. Pero dice que hemos muerto ya al cuerpo del pecado. Y los justificados ya no vivimos conforme a la carne. Entonces ahora conforme a qué? Conforme al Espíritu. Entonces ya, porque nos justificaron. ¿De qué nos justificaron? Nos justificaron, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención, ¿qué es redención? Que nos libraron, éramos esclavos del pecado. Entonces nos libertaron del pecado. ¿Y de qué? Dice un versículo, dice, 1 Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces nos rescataron de nuestra vana de vivir, nos rescataron del pecado, nos rescataron de la esclavitud, porque éramos obedientes al pecado y no a la justicia, dice su palabra. Y dice su palabra de quienes somos esclavos, entonces servimos a Él. Entonces usted y yo
antes de llegar a Cristo, servíamos al pecado y no servíamos a la justicia. Pero ahora en Cristo Jesús, usted y yo servimos a la justicia y ya no al pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos libertó ya del pecado. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora venimos a alcanzar la salvación de Dios. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo de redención. Si lo buscamos puede ser rescate, rescate de esclavitud o prisionero, librándonos para la justicia. Entonces es un precio de rescate. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo fue un rescate. Usted y yo estábamos esclavizados y no podíamos, solo nunca dejábamos de ser esclavos. Yo me acuerdo cuando aún yo visitaba las iglesias, pero no había aceptado al Señor. Era una lucha que uno lleva sentado ahí cuando hacen el llamado, porque uno está esclavizado a la maldad. Uno se pone a pensar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, ¿qué voy a hacer después? O sea, uno se cree una vida en el Evangelio, una vida miserable. A veces lo piensa uno así, que ya no va a hacer nada, y más bien es que venimos a ser libres. Y cuando venimos a Cristo es que venimos y vivimos libres, ya no somos esclavos del pecado, de cuántas cosas que nosotros hacíamos que nos avergonzábamos. Cuántas cosas nos hacían quedar en ridículo. Y dice también, porque son procesos en cada vida. Hay un proceso, porque depende también de cómo también nos crecieron nuestros padres, qué nos enseñaron nuestros padres, qué vida nos enseñaban nuestros padres a que viviéramos. Entonces también dice de la vana manera de vivir. Imagínense una vida. En lo personal, pues a mí no me enseñaron la vida de Cristo, a mí me enseñaron de andar en el bien. O sea, me enseñaban cosas buenas, pero no todo. Entonces ahí se cumple la palabra de cuando la ley fue que vino, dijo el apóstol Pablo, yo no sabía que era el pecado, hasta que vino la ley yo me di cuenta que era el adulterio, que era la fornicación, que era robar, porque era por medio de la palabra, la ley era, si tú haces esto, entonces merecía muerte. Sin la ley no había pecado, no había condenación. Pero ya una vez le dieron la ley, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces el cuerpo, la carne, simplemente nos aleja de Dios. Cuando Adán pecó en el huerto de Edén y fuimos destituidos de la gloria de Dios, nos sacaron de la presencia de Dios, que eso era lo que quería el enemigo, y esa es la lucha del enemigo, sacarnos de la presencia de Dios. Una vez nos saca de la presencia de Dios, de la cobertura. ¿Se acuerda cuando Job? Dios le quitó la cobertura, pero le dio un permiso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos salimos de esa cobertura? Él anda como un león viendo a quién devorar. Ya una vez nosotros como hijos de Dios nos salimos, pues nos salimos de la cobertura de Dios. Entonces, hermano, yo lo que quiero enfocarme es que fuimos justificados. O sea, no nos merecíamos este regalo. No fue ni por obras, ni por actitudes buenas que tuvimos, sino porque a Dios le plació justificarnos del pecado. Si usted y yo nos ponemos a meditar, nosotros éramos dignos de muerte. Usted y yo éramos dignos de muerte, pero la misericordia de Dios, en los planes de Dios no era eso. Para seguir avanzando, dice en Efesios capítulo 1, versículo 17, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. O sea, según la riqueza de su gracia, esa es la misericordia de Dios, nos perdonó. O sea, y también él dijo, yo voy por los que creen. Por los que creen. Pero también podemos tener podemos rechazarlo. El evangelio se predica, y bienaventurados aquellos que lo creemos, que sin verlo lo creemos, pero también los que no creen llevan su parte, o sea, no se van a justificar. El apóstol Pablo dice en Filipenses, parece Filipenses 3, ahí en ese versículo lo encontramos, donde él dice, yo no quiero encontrarme en mi propia justicia,
sino que yo quiero ser hallado en la justicia de Jesucristo. Porque nuestra justicia es la justicia de Cristo. La justicia del Padre es Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la justicia de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no me quiero encontrar en mi propia justicia. Porque como hombre nosotros podemos vivir nuestra vida. Cuando él decía tener mi propia justicia, vivir en la ley. O sea, cuando uno, póngase que cuando una persona muere y no tiene a Cristo en su corazón, Jesucristo no lo va a justificar porque no vivió la vida de Cristo. Entonces, imagínense, yo me imagino que uno cuando esté al frente del trono de Dios, uno se va a querer justificar. Pero nuestra propia justicia no va a valer. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, yo no me quiero... Cuando ven en Filipenses, usted lee el versículo 3, cuando está exhortándolos a ellos y está diciéndole que él lo tiene todo por basura de contrario de ganar a Cristo. Porque él dice, yo no quiero ser encontrado en mi propia justicia, yo quiero encontrarme, que cuando él venga, yo esté en la justicia de Jesús, o sea, que Jesús me justificó. Porque imagínense si el apóstol Pablo, si quisiera justificar si él seguía a los cristianos. Golpeaba a las mujeres, llevaba al niño, arrastraba al niño y todo eso. Entonces imagínense el apóstol Pablo queriéndose justificar delante de Dios. Toda esa culpa la llevaba él. Pero ahora en Cristo Jesús todo eso es perdonado. Entonces, ahora somos justificados por la justicia de Jesucristo. Dice en Tito 3, versículos 5 y 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces la justificación también, esto es bien, a mí me llena la verdad cuando estamos justificados. Dice que a Abraham la fe le fue contado por justicia. Entonces a nosotros nuestra justificación va a ser contada nuestra salvación. Nos justificaron para salvación. Pero hay un proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir ahora conforme a la justicia de Dios. ¿Y cómo podemos vivir ahora conforme a la justicia de Dios? La santidad. Eso es lo que da testimonio que nosotros hemos sido justificados. ¿Cuál? Nuestra santidad. Porque nos justificaron de las obras muertas, del pecado, de nuestra desobediencia. Antes éramos amigos del mundo y Dios nos constituía su enemigo. Pero en Cristo Jesús dice que Dios nos reconcilió porque nos justificó. Entonces qué bonita la palabra. La verdad que la palabra de Dios nos llena, nos da esperanza. Yo me acuerdo antes cuando Dios me daba la oportunidad o me daban la oportunidad en la congregación de predicar y yo macheteaba a la iglesia. No sabía todavía, pero Dios estaba en el proceso, aún está en el proceso. Pero yo sí me acuerdo, que imagínense, si el que se sienta a escucharlo a uno tiene que ver la misericordia de Dios, que todavía hay gente que lo está escuchando a uno. Y en mi ignorancia yo macheteaba a la gente. La palabra de Dios no es para... Imagínense que la gente llega lastimada a la iglesia y que uno lo siga macheteando, se va. La palabra de Dios es esperanza, es amor, es justicia, es gozo, es alegría, que la gente pueda ver eso en nosotros. Pero si como predicadores, como expositores de la palabra de Dios, nosotros también macheteamos a la gente, le hablamos tosco, fuerte, la gente, yo creo que el Espíritu Santo sabe cómo llegar a cada corazón. Pero la palabra de Dios es esperanza, es amor. Imagínense cuando dice su palabra, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, yo los perdoné. Cuando ustedes estaban allá en las tinieblas, cuando estaban en el fango, cuando estaban en el olvido, cuando estaban en su ignorancia, Él nos trajo de ahí a su luz. Y dice, todavía dice el Señor, yo tomé de sus pecados y lo tiré a la profunda de la mar. Para no acordarme más de ellos.
Y que nosotros todavía vengamos y el que viene por oyente por primera vez y comencemos a condenarlo. Cuando la palabra de Dios no condena, sino que libera, salva, restaura, transforma. Entonces, imagínense usted y yo, estamos escuchando esta palabra que Dios nos perdonó por gracia, por favor de Dios. O sea, yo me deleito porque la palabra me enseña a mí de que la gloria es para Él, porque usted y yo no hicimos nada para que Él nos viniera a rescatarnos y nos diera su justicia. Ahora Él nos dice, bueno, ya ustedes son justificados. Ahora, el fruto de la justificación es la santidad. ¿Cuántos nuestra manera de vivir de agradarlo a Él ahora? ¿Por qué? Porque ahora dice que somos esclavos ahora de la justicia y ya no del pecado. Entonces, si ahora somos esclavos de la justicia, entonces ahora nosotros vamos a hacer el bien. Ahora nosotros no nos vamos a cansar de hacer el bien. Ahora nosotros vamos a guardar en santidad, en pureza. Ahora usted y yo vamos a vivir vamos a pensar diferente. Dice dice renovado el espíritu de vuestra mente. Porque si estamos en la primera naturaleza, en el primer Adán, que es Adán, el Adán caído, el Adán terrenal, entonces vamos a tener, es que podemos ver, uno puede ver aquí cuando lo podemos ver a lo natural o lo podemos llevar a lo sobrenatural. Podemos ver a Adán, que tuvimos la naturaleza caída de Adán, era todo terrenal, pensábamos todo terrenal, hacíamos todo terrenal, todas nuestras obras eran terrenales. Pero una vez ya vino Cristo a nuestras vidas, dice que nos despojemos, dice, del viejo hombre, cuando viene Cristo. Nos despojamos del viejo hombre, entonces ahora todo viene a ser espiritual. Me llama la atención cuando sacaron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde que mataron al cabrito, Dios les estaba mostrando ya lo espiritual, lo sobrenatural. Usted ve cuando pasó la muerte y solo por la sangre en los tinteles no pudo entrar la muerte ahí. Eso era algo espiritual ya. Dios los estaba llevando a una vida espiritual. Eso es lo que hace Dios, llevarnos a una vida espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu. Por eso que cuando usted y yo éramos inconversos, no entendíamos, sino que nos burlábamos. Y hay niveles hay nivel de cuánto nosotros vamos creciendo espiritual. Yo el otro día, por ejemplo, le comentaba a la suegra de que a veces yo escuchaba palabras o enseñanzas que yo no las entendía. Y yo decía, está loco, decía. Pero una vez el Señor me dio a entender algo. Y yo pude entender ahí de que era mi nivel espiritual. Que por eso no podía entender lo que Él estaba enseñando, porque Él tenía otro nivel espiritual. Entonces necesitamos crecer espiritual para poder entender las cosas espirituales, las de arriba. Pero si no crecemos, porque la palabra de Dios dice que somos una nueva simiente, una simiente santa, cuando venimos al camino de Dios. No sé si lo tengo por aquí. No me acuerdo dónde lo puse, pero por ahí, pero dice que hay una simiente santa en nosotros, la simiente de Jesucristo. Entonces va creciendo. Entonces una simiente es una semilla, que es Cristo en nosotros, y va creciendo y va creciendo. Entonces, si el primer Adán, si por el primer hombre fuimos condenados todos, fuimos culpables, pero fuimos justificados por la vida de Jesucristo, ¿va? Entonces ahora es la semilla de Cristo que viene a ser lo espiritual. Ya Cristo espiritual, el espíritu vivificante. Entonces, hermano, ahora a nosotros nos toca vivir la vida espiritual para entender lo espiritual, para poder ver las cosas celestiales. Entonces nosotros tenemos que crecer espiritual. Aún el apóstol Pablo le dijo a los corintios, todavía no han crecido, todavía ustedes necesitan leche. Y el apóstol Juan también habla del apóstol Juan o el apóstol Pedro, donde dice que el apóstol Pablo habían escrito de él que ni ellos lo podían entender. Imagínense la vida de Pablo, el nivel espiritual del apóstol Pablo, que aún Juan o Pedro lo dijo, que son difíciles de entender. Y ahí erran los aquellos que se creen estudiosos y porque no lo logran entender y hablan lo que no saben.
Entonces necesitamos crecer y crecer, no necesitamos quedarnos como los corintios o como los gálatas insensatos, comenzaron por el espíritu, ahora van a terminar en la carne. Y parece que a los gálatas que les ya ustedes andan viviendo como hombres y no como espirituales. Entonces cuando nos justifican a nosotros, es la vida espiritual. O sea, nos justificaron del pecado, nos justificaron de la muerte a vida eterna. Entonces ahora es una vida espiritual. Entonces ahora nosotros no tenemos que enfocarnos en las cosas terrenales. Por eso es que nosotros tenemos que llenarnos. Tiene que haber mucha tristeza en nosotros y gozo de ver la situación del mundo. Una, porque al mundo no le va a ir bien. Otra, entre el mundo sigue así en decadencia, la iglesia está pronta a ser levantada. Pero también nosotros nos ponemos a pensar en nuestros familiares. Nosotros podemos pensar en nuestros amigos, nosotros nos ponemos a pensar en los niños, podemos pensar en aquellas personas que también uno dice no son tan malas. Pero todos tenemos la oportunidad. Dice que Dios no es injusto, sino justo, que hace salir el sol sobre los justos y los injustos. Entonces, para llegarlo ahí ya, quería llegar hasta este versículo donde dicen Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero andaremos en la vida del Espíritu, andaremos en el fruto de la justicia, que es la santidad, que sin la santidad nadie verá a Dios. Eso, si estamos justificados, tenemos que andar en la santidad, porque ya nos liberaron de la esclavitud del pecado. Entonces ya usted y yo estamos muertos al pecado, dice, porque ya fuimos justificados. Y me llamaba, este versículo me martillaba el corazón, en Santiago 2, versículo 23 al 26, dice, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras? Y que la fe se perfecciona por las obras. Y se cumple la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y de el 25-26, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Apártese del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Aquí le está diciendo Rahab la ramera, a lo mejor no tenía fe, pero obró. Y le está hablando a Santiago, está hablando, dice, apártense del mal y hagan el bien. Quiere decir que hay gente que, o a veces decimos nosotros, me voy a meter yo también, que vivimos por fe, pero le estamos haciendo daño al prójimo. Que vivimos por fe, pero andamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. Que decimos que creemos en Dios, por eso aquí está la escritura, es claro, dice, sí, también tú crees, los demonios creen y tiemblan, pero ¿qué? Ya no pueden hacer el bien ellos, porque ellos ya están condenados. Entonces dicen, no, ustedes tienen que hacer, hizo el bien, porque cuidó, no entregó a los espías, sino que ella los cuidó, los escondió y los envió. Entonces así es ahora, como dice que Abraham le fue contada la justicia por fe. Entonces nosotros vivimos ahora por fe. ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados. Fuimos justificados, entonces ahora nos toca vivir por fe. ¿Cómo? Bueno, nosotros vamos a creer, porque hay que creer lo que Dios perdonó nuestros pecados. Porque hay que creer que hay un mundo espiritual oscuro y hay un mundo espiritual pero de la luz. Nosotros no lo vemos, pero lo tenemos que creer. ¿Por qué? Porque fuimos justificados. Y dice que a Abraham, hay un versículo, que le dieron por señal la circuncisión
Se le dieron por señal la circuncisión, que fue justificado por Dios. Entonces a nosotros nos dan la señal del sello del Espíritu Santo de que fuimos justificados por Dios. Ahora usted y yo, ¿por qué usted y yo decimos que fuimos justificados? Porque ahora tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye. Entonces damos fruto de la justificación, que es la santidad por medio del Espíritu Santo. Entonces no solo tenemos que decir también, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo canto, yo adoro, yo tengo fe, yo creo en lo sobrenatural. No, sino que aquí dice, también hagan el bien. Hay que hacer el bien, porque el bien es de la santidad. Y somos esclavos ahora de la justicia, ahora hay que ser justo, hay que trabajar, hay que vivir en la justicia de Dios, hay que vivir en amor, hay que vivir en bondad, hay que manifestar los frutos del Espíritu Santo, la bondad. Hay que vivir el amor del Espíritu Santo, la benignidad del Espíritu Santo, la templanza. Uno muchas veces es débil cuando nos invitan a hacer algo malo, no tiene aquella templanza uno de decir no. No tiene aquel carácter, muchas veces por quedar bien con los demás, uno cede. Y entonces no estamos dando frutos de la justicia. Entonces, pero Dios ya me justificó, entonces somos frutos. Me mataba Rabat, que hasta Dios se la pone por ejemplo. Ella no era hebrea, sino que ella obró en bien, fue algo que salió de ella. Y entonces ya después, cuando ellos le dijeron que pusiera el hilo ese, la cuerda, ya ella tenía que tener fe que la iban a salvar. Sin ella conocer, ella solo había escuchado de Jehová de los ejércitos, solo había escuchado de la victoria del pueblo de Israel. Entonces usted y yo leemos y se nos enseña y escuchamos de la salvación, de la redención de nuestras vidas, de la destrucción de este mundo, pero que usted y yo no vamos a estar en esa destrucción, sino que nos van a salvar. ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Ya fuimos apartados. Entonces está esa convicción ahora en nosotros. Ahora nosotros en la vida que nos toca vivir aquí en la tierra, nos toca vivir en una vida de fe, de milagros, de poder de Dios, pero muchas veces no nos desarrollamos espiritual. Porque es una vida en poder. Es una vida en poder. En nosotros está el Espíritu Santo. Aún Jesús dijo, cosas mayores harán ustedes en mí. Pero muchas veces no tenemos porque no lo hemos desarrollado. Muchas veces nos cuesta desligarnos de actitudes. Muchas veces dice la palabra, voy a ver un versículo que se me viene a la mente. Sí, están Susana. Sí, mi amor. Thank you. No lo encontré, pero ya estoy terminando. Dice en Efesios 4:22. Para llegar aquí tenía que hablar acerca de la justicia. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya es un hombre ya creado en la justicia de Dios, ya renovado en la justicia de Dios y santidad. Y ahí lo que se está hablando, que el justificado tiene que vivir en la santidad de la verdad de Dios. Entonces, despojado del viejo hombre, el hombre viciado,
cuántos vicios traíamos nosotros, éramos mentirosos, nos gustaba tocar lo malo, lo ajeno, nos gustaba mentir, digo, nos gustaba chismear. Digo, una amiga por ahí que yo le dije, para chismear, es un demonio, un espíritu. A mí me gusta, yo estaba casada ya con el demonio, a lo mejor ya no la redarguía el Espíritu Santo, ya. Entonces, despojado del viejo hombre que está viciado. Lo que dice 2 Corintios 2:14. Más a Dios, dice, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfos en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Eso es lo que está hablando. El olor de vida a los santificados, a los que ya no estamos muertos al pecado. Pero olor de muerto a los que están muertos al pecado. Pero ¿por qué nosotros vamos a oler a un olor, dice, grato? Olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerto, o sea, olor de Cristo. ¿Por qué? Si usted y yo vamos y estudiamos los sacrificios de Dios, los que hacían en el Testamento Viejo, en el Viejo Testamento, todo sacrificio era agradable, era grato a Dios. Entonces, como nosotros fuimos justificados por Jesucristo, entonces el Padre lo que ve en nosotros es el sacrificio de Cristo. Por eso es que somos gratos a Dios. Donde quiera que vayamos, somos un olor grato delante de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presencia de Dios está con nosotros. Que el Espíritu Santo está con nosotros. Y dice, pues no somos como muchos que medran falsificando. No, eso no. Pero lo que me llama la atención, imagínense ese olor grato de Dios. Usted y yo tenemos un olor de vida y no un olor de muerte. Y acá, cuando usted y yo estábamos muertos en delito y pecado, imagínense lo que caminábamos. Imagínense la presencia que caminábamos nosotros. Era de muerte. Pero ahora donde usted y yo vamos y compartimos el Evangelio de Dios, usted y yo llevamos vida. A la gente le gusta escucharnos. Cuando usted y yo le hablamos a la gente pone oído. Porque la gente sabe que usted y yo tenemos vida. Hablamos vida, damos esperanza. Entonces, usted y yo, hermano, donde vamos, llevamos un olor diferente, una presencia diferente. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de sentir el olor de Dios, el olor de Cristo. Cuando hay lugares que se manifiesta el olor de Dios. Ese se penetra en uno. Me acuerdo una vez estábamos compartiendo con Miguel y yo sentí una mañana como a las 2 de la mañana se llenó el cuarto de un perfume, pero grato. Yo me di cuenta que era Él que estaba ahí. Porque toda la noche que nosotros nos dormíamos, lo que hablábamos era la palabra de Dios. Nos dormíamos hablando de la palabra de Dios. Y he escuchado testimonios de iglesia que también se ha manifestado ese olor ahí en esa iglesia. Entonces, y otra persona que he escuchado que han dado ese testimonio, sentir ese olor. Y el siguiente día me dice mi cuñado que vino del trabajo, fíjate que yo andaba sintiendo un olor que se me ha penetrado, pero un olor agradable. Él anduvo aquí. Entonces ese es el mismo olor que nosotros llevamos en el ámbito espiritual. Como andamos ese olor, entonces las tinieblas no nos pueden tocar. Porque ese olor no es grato a ellos. El sacrificio de Jesucristo fue que lo venció en la cruz del Calvario. Entonces no dice, este ha sido redimido. Este pagaron un precio de sangre. A este no lo puedo tocar.
a este no lo puedo tocar porque tiene un precio de sangre. Imagínense, hermano, cuando usted y yo estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, y me gusta esta Biblia, que la BLS, la segunda Corintios 2:14, pero me gusta la BLS, dice, este es el último que leo ya. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos los reconozcan y anunciar las buenas noticias. Es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume, y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal, quien es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado. O sea, somos un olor de Dios. Pero para los que no son, nosotros olemos mal. Porque cuando le hablamos de santidad a alguien que anda en pecado, usted y yo no somos agradables. Pero aquellos que deciden creer, somos un olor grato, somos un perfume de Dios. Ya andamos el perfume de Cristo. O sea, imagínense el valor que Dios nos ha dado de ser muertos al pecado. Muertos al pecado, condenados al pecado. Nos justificaron por gracia. Nos justificaron por gracia. Entonces ese es el mensaje que Dios ponía en mi corazón. Fuimos justificados por gracia de Dios. Somos un grato perfume para esta humanidad. La iglesia de Cristo dice que Él la purificó por medio del lavamiento, por el lavamiento, por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios viene a ser, nos lava. La palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios lava nuestra conciencia de obras muertas. Porque por la palabra de Dios que la iglesia de Dios está siendo lavada, renovada. Entonces, qué hermoso es ser parte de este evangelio. Qué hermoso es cuando antes estábamos muertos en nuestro delito y pecado, ahora poder predicar vida. Ahora predicar esperanza, ahora predicar amor. Ahora, cuando estábamos llenos de ira, de enojo, de odio, ahora poder predicar el amor de Cristo. Y no solo en palabras, sino en obras, en actitudes, con nuestro testimonio, poder hablarle a la gente de que hay un Dios de amor, que hay un Dios de esperanza. Hasta si tú me estás escuchando por este medio, si aún no le has abierto el corazón a Jesucristo, déjame decirte que Él está tocando la puerta. Y si tú le abres, Él entra y cena contigo, Él te justifica. Y para aquellos que ya estamos en Cristo Jesús y el enemigo ha venido con dardos al pensamiento, el enemigo ha traído mentiras que muchas veces nos quiere condenar con nuestras acciones el enemigo, pero la palabra de Dios dice que los que estamos en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Ya fuimos justificados, no por obras, sino por su gracia. Vamos a hacer una oración para quedar despedido. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios, por tu palabra hermosa que tú has traído a nuestras vidas.